Hola, en este episodio te voy a contar los tres aspectos cruciales que debes tener en cuenta para hacer una remodelación o para hacer una construcción nueva en Inglaterra. Que de pronto tú ya tienes una propiedad que tienes rentada y quisieras comprar una segunda propiedad, pero mientras te esperas que se dé la valorización de la propiedad que ya tienes para hacer un retiro de capital para ir a comprar una segunda propiedad, crees que va a tomar mucho tiempo. De pronto tú quisieras entrar en un modelo de negocio en el que de entrada estás adicionando capital, lo que te permitiría construir un portafolio inmobiliario de renta mucho más rápido. O de pronto tú quieres hacer una remodelación o una extensión a la propiedad en la que tú vives. O simplemente tú quisieras dedicarte al negocio inmobiliario. Bueno, pues quiero decirte que en este episodio te voy a contar lo que debes tener presente para hacer una obra de remodelación en Inglaterra. Voy a contarte primero el equipo de personas que es necesario para desarrollar un proyecto exitosamente. Te voy a contar sobre 4 casos de estudio, o te voy a mostrar 4 proyectos que yo he hecho recientemente, de los cuales vas a aprender cómo estos elementos que son esenciales se encajan en cada proyecto, que son los 3 aspectos más importantes que debes tener en cuenta. Y al final de este episodio te voy a contar sobre el Mastermind que vamos a lanzar el 19 de marzo del 2024, que dura un año, por si estás interesado o interesada. Bueno, primero quiero dejar claro la diferencia entre redecorar y remodelar. Porque, ¿qué es redecorar? Redecorar es cambiar la estética de la propiedad, es decir, cambiar los colores de las paredes, cambiar los papeles de los tapices o los papeles de colgadura, cambiar los pisos, cambiar los muebles de la cocina de pronto, pero dejándola tal cual como está, o sea, dejar el lavadero o el lavaplatos donde estaba, eh, las tomas eléctricas donde estaban, ¿cierto? ¿Qué es también eso? Es una redecoración, es cambiar, por ejemplo, el tipo de lámparas de la casa, cambiar, por ejemplo, a balas, ¿cierto? En vez de una roseta en la mitad de una habitación, o simplemente cosas de decoración. Pero cuando hablamos de remodelar, estamos hablando de cambios más significativos a la estructura o a la distribución de los espacios. Por ejemplo, cuando vas a demoler paredes, bien sean o no sean estructurales. Construcción de áreas adicionales en la vivienda, atrás, adelante, arriba de la propiedad. Reconfigurar la distribución de las habitaciones, por ejemplo, convertir una sala en una habitación adicional y un baño privado de esa habitación. O, por ejemplo, cambiar el sitio de la cocina o sacar la cocina al patio porque has hecho una extensión. ¿Ok? Por ejemplo, también hacer una modificación a la estructura de la propiedad. ¿Por qué? De pronto te ganas un espacio en el ático y lo haces habitable en el desván. ¿Qué otra puede ser? Convertir el desván o el ático efectivamente en una habitación o un apartamento, ¿por qué no? Algo muy interesante y es algo que se presta muy bien para casas de buen tamaño en el Reino Unido, es cambiarlas de viviendas unifamiliares a viviendas de uso compartido o casas en ocupación múltiple. O de pronto cambiar una propiedad grande en 2 o 3 apartamentos, ¿sí? O un edificio que es comercial hoy como una oficina, un centro de culto, un gimnasio, un almacén en unidades residenciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es remodelar? Remodelar simplemente son esos proyectos más grandes y más costosos que requieren la contratación de contratistas, arquitectos e ingenieros. Y por eso muchas personas que no están en el ámbito de la construcción o que no tienen un grado técnico, les tienen pavor y se están perdiendo una oportunidad. Entonces, ese es el objetivo de este episodio, es contarte los 3 aspectos fundamentales que tú debes tener en cuenta para que tengas acceso a esta herramienta de inversión que es la verdad espectacular. Es lo que yo hago todo el tiempo y me apasiona muchísimo. Bueno, ¿y por qué te lo digo? Es que mira, muchas personas que se embarcan en estos proyectos porque son avesados y dicen, lo voy a hacer, no importa, si yo lo he hecho en mi país, quiero aprovechar las ventajas de invertir en el Reino Unido y adicionarle valor. Pues, ¿qué hacen estas personas? A veces hacen proyectos empezando sobre todo en lo que yo llamo la zona de peligro. Y para mí la zona de peligro es aquella en la que están los proyectos que tienen un monto o que la remodelación, no el costo de la vivienda, pero el costo de las obras, tiene un costo entre 50.000 y 250.000. Y tú dirás, ¿y por qué ese monto tan arbitrario? Mira, porque en estos proyectos es donde tú no vas a tener acceso normalmente a un gerente del proyecto dedicado al proyecto. ¿Por qué?
Pues porque los honorarios en Inglaterra cuestan mucho. Y entonces, contratar a alguien para que se dedique exclusivamente a gestionar el proyecto desde su concepción, planeación, sacar los planos, luego estar escogiendo el contratista y luego haciendo la obra, pues no lo puedes hacer porque eso te cuesta mucho, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo termina haciendo? El dueño del proyecto. Donde tampoco puedes contratar a un ingeniero o un arquitecto que te asesore en todos los aspectos del proyecto. De pronto lo contratas puntualmente para que te ayude en los planos, a que te dé unas indicaciones iniciales, pero el dueño dice, no, lo hago yo solito. Ya me hicieron los planos, yo me encargo, ¿ok? Y muchas veces no tienes la posibilidad de tener a un residente de obra. El residente de obra puede ser un ingeniero, un arquitecto o una persona que conozca de construcción o quien haya hecho proyectos similares. Entonces, ten presente porque esta es la zona de peligro, los 50.000 a 250.000 libras. Y si tú estás pensando en proyectos en ese rango, seguramente los aspectos que te voy a contar aquí van a ser muy valiosos. Y mira, ¿cómo es el equipo, el equipo que hace una remodelación? O el equipo de construcción. Mira, el equipo de construcción ciertamente requiere un arquitecto. Yo no soy arquitecto, soy ingeniero civil. Yo trabajo de la mano con arquitectos y entiendo el valor que le entregan a los proyectos. ¿Sí? Pero no esperes que el arquitecto te haga todo, porque el arquitecto debe apoyarse de ciertos especialistas, de personas que hacen diseños y que aportan cosas muy importantes al proyecto para que garanticen el éxito. Mira, uno de los más importantes es el consultor de planeación, perdón. Y el consultor de planeación es una persona que se encarga de garantizar o de presentar el proyecto de manera que cuando lo reciban en la oficina de planeación de la autoridad local en donde está ubicado el proyecto, porque no lo puedes aplicar en Londres si el proyecto está en Manchester, ¿ok? Tiene que ser aplicado a la autoridad local en donde está el proyecto. En algunas ciudades hay varias autoridades locales. En Londres tenemos 32 autoridades locales, ¿ok? Entonces imagínate. Entonces una persona que sepa qué es importante para esa zona, para un proyecto de esa magnitud, perdón, en esa ubicación, para que efectivamente sea aprobado. Si vas a hacer modificaciones de tipo estructural en la casa, vas a necesitar a un ingeniero estructural que te haga los cálculos y que te haga los planos estructurales. Adicionalmente, vas a contratar a otros especialistas, dependiendo de la complejidad del proyecto. No todos los proyectos lo requieren, pero un proyecto mediano ciertamente lo considera. ¿Y cuáles son estos especialistas o otros especialistas? Mira, especialista acústico que garantiza que el sonido del exterior, del tráfico, por ejemplo, no moleste las zonas habitables de una casa. ¿Cuáles son las zonas habitables? No solo son las habitaciones, la habitación, la sala, el comedor. Lo único que no es habitable son los corredores y los baños. Entonces, te hacen demostrar, y efectivamente hay que medir, que efectivamente el sonido no se genere, o de unidades, si tienes un edificio o una edificación en la que vas a partir en diferentes unidades. Es muy importante que el sonido no se propague de una unidad a la otra, que los ruidos del apartamento de abajo no pasen al apartamento de encima y viceversa. Lo mismo, el, 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 el cuidado o evitar la pérdida de energía, sobre todo en los meses fríos del invierno. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenga los aislamientos correctos para que la propiedad no solo se mantenga caliente, sino que no se gaste mucha energía manteniendo la calidad. Y esto va de la mano con la ventilación, porque no se trata de cerrar todo orificio en la habitación, en las habitaciones para que no entre ningún chiflón de aire. No, porque resulta que estos tres, lo acústico, la energía y ventilación, van de la mano. Yo, por ejemplo, utilizo un especialista que mira las tres cosas, porque ya me he dado cuenta que estos son un triángulo o una mesa de tres patas. En la medida que tú mueves una pata, las otras dos se desbalancean. Entonces es muy importante que tengas ese acercamiento para garantizar que no tengas problemas. Otro aspecto importante, insisto, no para todos los tipos de proyectos, pero ciertamente para proyectos de conversión de comercial a residencial o para proyectos de construcción nueva, es la luz solar. Un análisis de cuánta luz le entra a las habitaciones habitables nuevamente en los días más oscuros del año, en el 21 de diciembre, ¿ok? Para que lo sepas. Entonces sí, hay que demostrar eso, es un estudio que involucra un modelo en 3D de la propiedad, hay que darle la ubicación exacta, la orientación, y él efectivamente calcula en cada habitación cuál es el contenido de luz natural que entra. Entonces, esos son los especialistas, ¿ok? Pero mira, ¿quién coordina a todos estos especialistas? Esos especialistas trabajan de la mano del arquitecto, pero normalmente hay un gerente de proyecto que es la persona que está encargada de coordinar los estudios y los diseños que cada uno de estos especialistas hace
y efectivamente garantizar que todos estos diseños están incluidos en los planos que se van a entregar a planeación y posteriormente a construir, porque son dos juegos de planos separados y ya entraré en más detalle al respecto. Luego tenemos a un residente de obra, que es la persona efectivamente que garantiza que los planos que fueron aprobados, que ha hecho el arquitecto, efectivamente se plasmen en lo que se construye, ¿sí? Que las especificaciones de cada uno de esos especialistas se vean en la obra. ¿Y qué hace el residente de obra? El residente de obra está tratando con el contratista principal, perdón, que es la persona quien efectivamente hace la obra, pero muchas veces uno contrata un contratista principal que hace el grueso del proyecto y adicionalmente contrata otros especialistas. O a veces el contratista principal es quien trabaja con los subcontratistas, es decir, él coordina con el eléctrico, con el tejador, con el albañil, con el plomero, con el carpintero, con los decoradores, etcétera. ¿Ok? Pero quiero decirte que este equipo no es un equipo glamuroso, es un equipo que todo el tiempo está en la oficina, de corbata, ¿ok? Mira, en mis proyectos, yo estoy coordinando todo el tiempo con el arquitecto y con los especialistas desde mi oficina, donde me ves, desde este sitio, desde mi escritorio, aquí con este computador, ¿ok? Pero, ¿qué hago también? Cuando paso a la fase de construcción, me pongo las botas, ¿ok? Y allá me ves, efectivamente, lidiando con el contratista principal, en este caso, para los que nos están viendo en nuestra página web o en el canal de YouTube, este es mi contratista principal, que estaba haciendo mucho frío y todos estaban súper cubiertos. Y aquí tienes algunos de los subcontratistas, al carpintero, a un auxiliar, él es plomero, él es auxiliar. Entonces aquí estoy al lado, estoy escribiendo una fotografía en la que estoy al lado de otras 6 personas que fueron quienes hicieron este proyecto que está atrás de una casa en Austin, que es uno de los casos de estudios casualmente que te voy a mostrar, ¿ok? Porque es muy importante que si tú no vas a hacer la gerencia de proyecto, bueno, que al menos tengas a un residente de obra que de verdad esté hablando todo el tiempo con el contratista, que esté pendiente con los subcontratistas. Es clave, mira, el rol del gerente de proyecto, ¿sí? Y del residente de obra son fundamentales para garantizar que el proyecto efectivamente se construya como se pensó y sobre todo para controlar el tiempo y el costo, obviamente, que es muchas veces un resultado de un buen manejo del tiempo, obviamente. Obviamente, de una buena gestión de compras, etcétera. Pero quiero contarte algo, mira. Muchos extranjeros que invierten en Inglaterra, cuando nos ponemos a hablar de este proceso, de cómo es el proceso de construcción del Reino Unido, dicen, yo lo hago como lo hago en mi país. Yo conozco un arquitecto en mi país que yo le mando las fotos, yo incluso voy con un metro, le mido y él me hace el dibujito allá en mi país, más barato, no pago en libras esterlinas, ¿cierto? Quiero contarte que esto es una estrategia peligrosa. Mira, yo, por ejemplo, tengo un arquitecto que trabaja en mi mano derecha, ella trabaja para mí, para todos mis proyectos, y ella no vive en Inglaterra, vive en Bogotá, Colombia, ¿ok? Pero quiero hacerte la salvedad que para llegar al nivel de trabajo en el que estamos en este momento, nos ha tocado varios años, estar interactuando todo el tiempo con todos estos especialistas, con arquitectos aquí en Inglaterra en diferentes proyectos, para poder llegar a un entendimiento de las normas con certeza y con tranquilidad. Sí, con tranquilidad para mí como inversionista. ¿Por qué? Porque imagínate que las normas de construcción cambian constantemente. Entonces, imagínate, una persona que estudió en otro país no está acostumbrada a los requerimientos de aislamiento térmico, a los requerimientos contra incendio, que es otra cosa muy importante que no lo mencioné, a, a los análisis de diseños de ventilación que deben hacerse, ¿sí? A las especificaciones como tal. Y entonces, si lo diseña como para construir en otro país, así sea España, ¿okay? Porque las normas difieren incluso con las normas españolas, te lo garantizo. Vamos a tener inconvenientes luego. Inconvenientes porque ya vas a ver, no va a cumplir con las normas, vas a tener problemas después para refinanciar o para vender, o problemas efectivamente en la funcionalidad de la propiedad. ¿Okay? Entonces, ese cuento de que yo conozco un arquitecto en mi país, tengo un primo, un sobrino, un tío, ¿okay? Por eso te hago la salvedad. Mira, hazlo, pero empieza con proyectos pequeños. Todos, todo el mundo empieza, hay que dar un primer paso para hacer una gran maratón, ¿okay? Para correr una maratón, una larga maratón. Pero no cojas un proyecto muy complejo y te traigas o contrates a alguien que está afuera por ahorrarte los costos, porque las implicaciones son gravísimas, ¿ok? Y otro tema muy importante es que me cuentan muchísimo, ¿sí? La gente de mi audiencia que me contacta, el podcast, es que yo conozco y te hago una rayita, y puede ser un eléctrico, un tejador, un albañil, un plomero, un carpintero, un decorador,
que está en mi país, es un tío, es mi abuelo, es mi papá, bueno, mi hermano, mi sobrino, que pues podría venir y ganarse unas libritas, ¿cierto? Entonces, como ya en muchos países nos piden visa, pues traigámonos a este muchacho, digo yo, ¿sí? Y que venga y nos ayude con este proyecto. Mira, aquí se me ocurren muchas cosas que podrían salir mal, porque tú estás tratando que se lo es muy negativo. No, mira, lo primero es que estás infringiendo las leyes migratorias del país, ¿ok? Porque estás trayendo a una persona a trabajar cuando en realidad la persona no tenía permiso para trabajar en el Reino Unido. Lo segundo es que va a tener una implicación de eficiencia para ti. Lo que tú te ahorras, ¿sí? Porque le vas a pagar de pronto menos de lo que le pagarías a un local, lo vas a terminar pagando en impuestos tú. ¿Y por qué te digo eso? Porque resulta que tú tienes que, si la inversión la hace una empresa, ese dinero hay que sacarlo de la empresa. Tu contador te va a decir, ese ingreso te está llegando, ¿qué? Ese ingreso es un ingreso adicional, de claro. Entonces tú tienes que pagar a tu tasa de impuestos naturales, ¿ok? Pero bueno, digamos que tú no lo vas a meter en la empresa y que lo tienes en efectivo y se lo vas a dar en efectivo, ¿ok? Pues mira, la ineficiencia es la siguiente. Es que a esta persona tienes que ponerla al tanto de las normas en Inglaterra. Se va a tomar un tiempo en familiarizarse. Y cuando esta persona ya está familiarizada, tiene que irse, porque solo pueden estar por 6 meses. Entonces yo creo que el desgaste para tener a esta persona a punto, que haga las cosas bien, y después que se vaya a buscar a otra persona, no, eso es mucho enredo. La verdad, no creo que sea beneficioso. Eh, ese es mi punto de vista y por eso te lo cuento. Entonces prefiero contratar a personas que estén acá. Mira, casualmente en esta fotografía, no es por curiosidad, pero quienes hicieron este proyecto fueron todos ingleses, quienes trabajaron para mí, hicieron este proyecto y que lo vamos a ver en uno de los casos de estudios. Pero bueno, quiero contarte cuáles son los 3 requerimientos básicos para que los tengas muy, muy, muy presentes. Mira, lo primero es el permiso de planeación. ¿Mm? Es la licencia de planeación, es la que te dice que efectivamente puedes construir lo que estás pensando. ¿Mm? Pero ese papelito no es suficiente para ir a construir. Uno puede, es un plano en realidad básico. Si tú miras los planos de planeación, son planos muy básicos. Pero resulta que tú con esos podrías construir, pero el riesgo es muy alto. ¿Y por qué? Porque en esos planos normalmente no van las especificaciones detalladas de cada uno de los elementos. ¿Sí? Y sobre todo, es que dependiendo de la complejidad del proyecto, tú requieres la aprobación de los reglamentos de construcción. ¿Y quién hace esto? Es un departamento que se llama Building Control. ¿Ok? Y estos Building Control tiene dos sabores o dos posibilidades. Una es que lo hagas directamente con la autoridad local. Y conozco de proyectos donde lo hemos hecho con la autoridad local, ¿sí? Pero en algunos casos donde las autoridades locales están tan ocupadas, es mejor contratar a un privado. ¿Ok? Y ese privado es el que revisa efectivamente tus diseños y que visita la obra. Dependiendo de la complejidad de la obra, la va a visitar 3, 4, 5, 6 o más veces, ¿ok? Durante todo el trayecto para ver efectivamente que lo que tú estás haciendo está de acuerdo a las normas de construcción. ¿Ok? Y finalmente, el otro aspecto que es importante es que una vez tú ya tienes permiso de hacer algo y tienes la garantía de que vas a cumplir las normas de construcción, ¿sí? Y que alguien te va a hacer ese acompañamiento durante la construcción, es que tú garantices que el proyecto se va a hacer en el tiempo que tú estabas estimando y en el costo que estabas estimando. Y por eso aquí entran a jugar un papel muy importante el gerente de proyectos y el residente de obra. ¿Ok? Bueno, volvamos al primer aspecto, entremos en más detalle en el primer aspecto. Y perdón, voy a tomar un poco de agua. Estoy saliendo de una gripa terrible. Yo no sé si las gripas después de COVID son más fuertes o a los que nos dio COVID o nos dimos cuenta que nos dio COVID después, las gripas ahora nos dan durísimo. Pero yo creo que te darás cuenta por mi voz y voy a parar de vez en cuando para tomar agua. Bueno, pero volviendo a entrar en materia. Vamos a hablar sobre los permisos de construcción. ¿Ok? Entonces, en los permisos de construcción, perdón, los permisos de planeación, perdón, me distraje. Primero debemos ver qué tipos de planeaciones puedes aplicar, ¿ok? Porque hay diferentes sabores. No quiere decir que tú puedas escoger, ¿ok? Está la más grande, o la genérica, la que se llama Full Planning, que la veremos la última de todas, pero hay unas unas aplicaciones de aplicaciones abreviadas, o unos caminos, yo digo a veces unos atajos, que están ahí, y si tú los puedes utilizar, utilízalos, porque son valiosísimos, ¿ok? Te los voy a mostrar en los casos de estudio que vamos a ver en este episodio. Mira, los desarrollos permitidos, que en inglés se conocen como Permitted Development. Estos fueron creados precisamente para quitarle presión a las autoridades locales, a los departamentos de planeación, porque imagínate que alguien que quisiera hacer una obra muy sencilla tuviese que enviar el mismo formulario y los mismos documentos de alguien que quiere construir una casa nueva en un terreno donde no hay nada absolutamente en este momento. ¿Okay? Sería un desgaste muy grande porque una persona tendría que estar revisando, por ejemplo, el cambio de
una pequeña extensión atrás, por ejemplo, ¿sí? Digamos, de la casa. Entonces, para eso crearon estos mecanismos abreviados por medio de los cuales uno puede hacer obras pequeñas. ¿Cuáles son esas obras pequeñas? Por ejemplo, mira, una extensión precisamente. Si la casa, depende, si la casa está completamente adosada, si hay casa al lado y lado, o si la casa no tiene casas, o no tiene ninguna casa a los lados, tú puedes hacer una extensión atrás de 3 a 4 metros, depende de las circunstancias. Tú puedes a los lados también extenderte, puedes irte hacia arriba, puedes hacer una extensión hacia arriba en otro piso, ¿ok? Puedes convertir el desvano, el ático, dentro de ciertos parámetros. Nuevamente, si tú los buscas en internet están claramente explicados. Si tú buscas permitted development para lo que quieres mirar, está en inglés, está muy bien explicado, no tengo por qué gastarme tiempo acá. Ciertamente puedes hacer la conversión de un desván, convertirlo en un ático que sea habitable, convirtiendo incluso para que tenga habitaciones. Puedes convertir el garaje de la casa en habitacional. O puedes hacer, por ejemplo, un cambio de uso. Puedes hacer un cambio de uso de residencial, por ejemplo, de una casa que es residencial, convertirla a una vivienda de 6 cuartos. El otro mecanismo es el mecanismo de aprobación previa. Y la aprobación previa es un mecanismo muy poderoso porque te permite hacer cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, ya podrías pasarte de 3 a 4 metros, pasarte a 6 a 8 metros, hacer extensiones en la parte de atrás 6 a 8 metros. O algo muy interesante es que podrías hacer el cambio de uso de comercial a residencial de un edificio, por ejemplo, de una oficina, nuevamente de un centro de reuniones o de un almacén, o de algo que sea industrial tipo liviano. Por ejemplo, un taller de metalmecánica, un montallantas, lo podrías convertir en residencial. Sí, lo están vendiendo, es maravilloso. Y sobre todo, quiero contarte algo ahí, algo muy interesante, porque hasta el 5 de marzo del 2024, estoy diciendo hasta dentro de unas semanas, es requisito que para aplicar para convertir una de estas edificaciones que te acabo de comentar a residencial, la edificación haya estado desocupada por al menos 3 meses. Eso es una ineficiencia porque no puedes estar aprovechando la propiedad para lo que es. No debes tenerla vacía hasta que pase el proceso y el proceso no es tan fácil como llevar eso en un segundo. Pero desde marzo van a quitar. Es una oportunidad de negocio interesantísima, ¿ok? Para que la tengan muy presente. Y además se está hablando que por este mecanismo de aprobación previa o incluso por desarrollos permitidos va a ser posible convertir una casa unifamiliar en 2 o 3 apartamentos. Entonces, una oportunidad de negocio muy interesante para los que quieran precisamente dedicarse a este negocio del Reino Unido. Algo también que hemos estado siguiendo con muchísima atención es que se está hablando de crear un mecanismo de desarrollos permitidos para poder convertir una casa unifamiliar en una casa en alojamiento turístico, perdón. Es decir, una casa que se opera en Airbnb, en Booking.com. Es valiosísimo este mecanismo. Pero quiero contarte algo. Estos desarrollos permitidos a veces han causado mucha polémica. ¿Por qué? Porque mira, en algunas partes donde hay casas de gran tamaño y donde hay alta demanda de renta, pues aparece una oportunidad de negocio que es convertirlas en casas en ocupación múltiple. ¿Sí? Y a veces las autoridades locales tienen mucha presión de los residentes diciendo, mira, es que yo tengo un amigo o un familiar o yo quiero buscar una propiedad para ir a vivir con mi pequeña familia o con mi esposa nomás y no puedo comprar una casa sino pequeñita porque las casas grandes las están cogiendo todos los desarrolladores y me las están convirtiendo en casas de uso múltiple. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen las autoridades locales? Las autoridades locales, por un mecanismo legal que se llama un Article 4 o el artículo 4 en español, crean una limitación por medio de la cual remueven los desarrollos permitidos para cierta aplicación. Entonces, por ejemplo, hay muchas partes del país donde no se pueden hacer HM2 porque las autoridades locales han implementado este artículo 4 para que no se puedan hacer. Entonces, eso debe mirarlo en mucho detalle porque depende lo que esté pasando en la autoridad local donde quieres hacer el proyecto, te va a determinar si lo puedes hacer o no lo puedes hacer por medio de desarrollos permitidos. Eso, te pueden quitar este derecho. Y es muy posible que el Airbnb, que hemos estado, que iba a salir desde el año pasado, este desarrollo permitido, perdón, para poder convertir una casa unifamiliar en Airbnb, es muy posible que cuando salga la ley le den un tiempo a la autoridad local para prepararse y donde crean que sea necesario coloque un artículo 4 para restringir este desarrollo permitido. ¿Dónde creo que puede pasar esto? En las zonas donde hay una altísima concentración de Airbnbs y donde hay
o las personas tienen mucha dificultad para ir a comprar una casa para irse a vivir. Por ejemplo, en las zonas muy turísticas del país, como en los distritos de los lagos o en Cornwall, que son zonas muy bonitas, donde efectivamente todo el mundo quiere tener una casa o sea, la segunda casa para alquilarla con Airbnb porque es mucho más rentable que comprarla y rentársela a una familia. ¿Okay? Entonces, es muy posible que esto pase. Y si es así, la única alternativa que vas a tener para poderlo hacer es por medio de una planeación completa. Entonces, la planeación completa, ¿para qué aplica? Para los proyectos más complejos que no están ni bajo desarrollos permitidos ni bajo aprobación previa. ¿Como cuáles? Por ejemplo, proyectos de construcción nueva, ¿sí? Como te conté, hacer 1, 2, 3, 20 casas en un potrerito, ¿cierto? O, por ejemplo, cambiar en este momento de residencial a acomodación turística. Entonces, es importante que tú entiendas que tienes estos mecanismos para aplicar a una planeación y depende de tu consultor de planeación en conjunto con tu arquitecto, quienes son quienes te van a asesorar, te dicen, mira, para este proyecto en particular yo creo que vámonos por esta ruta, por este camino. Y por eso quiero contarte en unos casos de estudio más adelante. Otra cosa que también requiere planeación completa y es muy importante son los cambios a las fachadas principales. Cuando tú quieres de pronto colocar una puerta en el jardín, mover la puerta del jardín de un sitio al otro, o de pronto hacer un pequeño cambio en una fachada lateral de la propiedad, siempre y cuando eso no implique que va a tener una pérdida de privacidad al vecino. Por ejemplo, no puedes ir a colocarle un ventanal inmenso donde se le va a ver a la sala de su casa, ¿cierto? Si la sala o la extensión de su casa, de la cocina, por ejemplo. Entonces, para que lo tengas muy presente. Pero mira, no solo el tipo de planeación te determina qué puedes aplicar, sino también porque hay unos procesos que son más rápidos que los otros. Y por eso quiero que veamos la línea del tiempo. ¿Cuánto toma más o menos, en mi experiencia y basado en lo que he visto en mis proyectos que he hecho, que ya han sido 20 proyectos en el Reino Unido? Eh, ¿Cuánto toma un proyecto, por ejemplo, de desarrollos permitidos? Mira, un proyecto de desarrollos permitidos, desde el día que tú envías todos los documentos, que ya veremos qué hay que hacer para eso, la autoridad local normalmente se toma entre 2, 4, hasta 6 meses, puede ser, pero normalmente entre 2 y 4 meses. La ventaja de los proyectos de desarrollos permitidos es que tú puedes iniciar las obras en el momento o incluso antes de mandar la planeación. Mucha gente incluso, después de haber hecho el proyecto, hace la aplicación de desarrollos permitidos para obtener un desarrollo, se llama un Lawful Development Certificate. Y eso quiere decir un Lawful Development Certificate, LDC, perdón, es que la mezcla de idiomas me da durísimo. Un certificado de desarrollo legal. ¿Y qué quiere decir? Que te dice, sí, efectivamente, lo que ese señor construyó, o lo que construyeron antes de que él comprara la propiedad, porque si tú la compras y ya la habían hecho, era legal. Y a veces es bueno tener este papelito porque a veces los bancos lo piden, ¿ok? Pero si tú la haces al tiempo o antes, al final te van a dar lo mismo. Te van a dar un LCT. Sí, señor, efectivamente, lo que el señor Leo quiere hacer, lo puede hacer por desarrollos permitidos. Aquí está su papelito. Entonces, esto es muy útil porque si tú tienes certeza de que te lo van a dar, porque tú ya lo has hecho varias veces. Bueno, mira, el primer proyecto que yo hice, donde utilicé desarrollos permitidos, yo me esperé a que me dieran el LDC y ahí sí hice la obra. ¿Por qué? Porque quería tener la certeza. Pero en esto es buenísimo de utilizar el proceso que yo siempre digo de la maquinita cortadora de galletas, ¿ok? Una vez haces el primero, ya entiendes cómo es la lógica, pues, ¿para qué? Te quedas con la edificación parada esperando a que te lo, si saben que te lo vas a dar, ¿ok? Entonces es la ventaja. Pero tú en el primero te recomiendo que sí te esperes a que te den la planeación y luego hagas la obra, ¿ok? O a no ser que tengas un arquitecto o alguien que te asesore o un gerente de proyectos y te diga, mira, arriesguemos porque tenemos certeza sí o sí que nos la van a dar, ¿ok? Bueno, ¿qué otro? ¿Y cuánto toman las obras? Como es una obra, un proyecto pequeño, pues son entre 4 y 6 meses, ¿ok? Entonces esos proyectos son muy bonitos para iniciar. Las aprobaciones previas, mira, estos son incluso más interesantes. Cuando un proyecto de desarrollo permitido puede tomar entre 2 y 4 meses, el proceso de planeación de un proyecto de aprobación previa no puede durar más de 2 meses, incluso menos, 56 días. ¿Por qué? Porque si la autoridad local no te da respuesta en 56 días, se entiende que el proyecto está aprobado. Las autoridades locales en realidad no quieren este proceso, ¿ok? Porque ellos van muy amarrados, no pueden objetarlos porque precisamente se hicieron para eso y son espectaculares. ¿Qué cabe aquí? Las conversiones comerciales a residenciales, que te comentaba, efectivamente, oficinas, shops, y estos que van a estar, que se pueden aplicar después del 5 de marzo sin la necesidad
de que estén vacíos. ¿Okay? Entonces, mira, es un mecanismo muy interesante. Las obras tardan un poquito más porque son más complejas que un proyecto como, por ejemplo, hacer un HMO. Aquí están los HMOs que en los desarrollos permitidos. Pueden durar entre 6 y 8 meses. Y los proyectos que no puedes hacer ni por desarrollos permitidos ni por aprobación previa, los terminas haciendo por aplicación completa de planeación. Y esta también tiene la particularidad, como la aprobación previa, en la que solo puedes empezar las obras una vez está la planeación otorgada. Por cierto, no lo había mencionado, es algo muy importante. En la aprobación previa, tú no puedes arrancar la obra hasta que te dan el certificado. ¿Y por qué? Porque se llama precisamente aprobación previa. Quiere decir, si no te dan el permiso, no puedes arrancar. ¿Ve? La planeación completa es exactamente lo mismo, pero el tiempo de planeación es más largo. Una planeación completa puede tardar entre 4 y 12 meses. ¿Okay? Incluso más. Mira, el grueso, entre 4 y 12, pero aplicaciones controversiales o ya proyectos muy grandes pueden tardar años. ¿Okay? Y obviamente las obras son obras más complejas. Pueden tardar entre estoy hablando de un proyecto de mediana envergadura, 4, 8 casitas, pueden ser más o menos entre 12 y 18 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un proyecto de operación completa, desde el día que se presentan los planos, porque mira, de aquí para atrás también hay un montón de aspectos, de estudios, diseños, elaboración de planos, sí, que pueden ser otros 3, 4 meses fácilmente, incluso más. Entonces, el tiempo de gestación de un proyecto de planeación completa es un proyecto de años. El tiempo de gestación de un proyecto de aprobación previa es meses. Y un proyecto de desarrollos permitidos, el tiempo de gestación, sí, ciertamente es meses, porque también toma tiempo construir, pero puedes arrancar al tiempo. Entonces, quería contarte esto para que lo tuvieras muy presente en tus proyectos. Y te lo voy a mostrar en unos casos de estudio de proyectos recientes que yo he hecho, para que los entiendas, para que los sintetices y veas efectivamente cómo puedes utilizar estos mecanismos para tus inversiones inmobiliarias. Mira, el primer caso de estudio es una propiedad que yo compré cerca de Liverpool, en Wallasey, pasando el río Merseyside. Era una casa unifamiliar inmensa, perdón, una casa unifamiliar inmensa que tenía 5 cuartos y 2 salas. Cuando yo la vi dije, wow, qué potencial tiene. Eso sí, estaba, como ves en los que están viendo el video en este momento, estaba con maleza en el frente, completamente por dentro no era habitable en ese momento. ¿Qué hicimos? Yo primero quedé muy aterrado con el espacio de los cuartos. Los cuartos eran tan grandes que no solo se prestan para que cada cuarto tuviera su propio baño y poderla rentar como una casa en ocupación múltiple, sino que visualmente en los cuartos tan grandes pude crear, en 3 de los más grandes pude crear cocinetas, que quedan cuartos de 30 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados. Entonces, en estos cuartos tan inmensos, ¿qué hago yo? Mira, yo les construyo, efectivamente, aquí está la puerta, la misma puerta que ves acá. Aquí construí un closet en ese sentido. Al otro lado de la puerta hice otro closet. Los que están viendo el video lo pueden ver. Y al final, incluso aquí hice el baño en esta zona. Aquí hice el baño. Pero entre el baño y la otra parte de la habitación construí una cocineta. Entonces es cierto, la cocina, la cocineta y la habitación es como una parte de estudio pequeñito, ¿ok? Obviamente todavía en la casa se comparte la lavandería y tiene acceso a la cocina principal, pero esta persona aquí no necesita la cocina principal para nada, porque tiene su nevera, su congelador, su horno, su extractor, su lavaplatos y además su baño privado. ¿Por qué hago esto? Pues porque una persona aquí paga más renta. En esto igual así, por ejemplo, las habitaciones pequeñas en esta casa me están pagando de renta 450 libras. Estas habitaciones grandes, 750 libras al mes. Esas 300 libras mueven la diferencia. ¿Okay? 300 por 3 son 900. Por hacer una obra que es más compleja, es cierto. En el momento en que tú quieres meter cocinetas a una habitación, inmediatamente, Building Control, que es quien te revisa las aplicaciones, inmediatamente te lo empieza a tratar como si fuera un apartamento. Entonces, el aislamiento acústico, la protección contra incendio, ¿para qué? Porque obviamente aquí es una cocina, aquí puede ocurrir un incendio, ¿cierto? No solo que afecte a esta persona, sino a las otras personas de la casa. Entonces, te complica la cosa. Tanto que el primer proyecto que hice así, Building Control me dijo, ¿usted está seguro que usted quiere hacer eso? ¿Sí se justifica todo eso? ¿Esas 300 libras adicionales? Y dije, sí, créanme, eso se justifica porque yo estoy pensando en el largo plazo. Yo quiero tener esta casa por 10, 15, 20 años, ¿ok? Entonces, se justifica. Entonces, ¿qué hice yo? Mira, como yo sabía que lo iba a hacer por desarrollos permitidos, yo, el día que recibí las llaves, mandé la aplicación de planeación. Si escuchaste bien. El día que me dieron las llaves. ¿Por qué? Esta casa yo la compré en una subasta. ¿Qué hice? La subasta tú tienes 4 semanas para comprar la propiedad, ¿cierto? Pero casualmente nos dio un año nuevo.
Entonces la casa de subasta dijo, bueno, vamos a dar 5 y vamos a darle las llaves. Puede venir a recoger las llaves, señor Leo Suárez, el 7 de enero, me acuerdo tanto. Y entonces yo dije, no, el 7 de enero no me sirve porque yo estaba de viaje en Canadá. Les dije, no, yo paso el 17, pero les dije, mire, yo el 1 de diciembre me gané la propiedad, ¿no? Me gané la subasta y me dijo, sí, listo, tengo que comprar. Pero les dije, ¿ustedes me dejarían ir la siguiente semana y tomar las mediciones? Y yo me fui con todo mi equipo, hice el levantamiento de planos con mis arquitectos, construimos los planos. Cuando yo llegué de vacaciones, llegué el 7, obviamente uno llega al país, mirando que todo esté bien, los niños entran al colegio. Fui la siguiente semana, el 17 de enero, recibí las llaves. Ese día, literalmente, mandé la planeación y ese día arranqué las obras. La planeación me la dieron a los 3 meses, o sea, el 17 de abril más o menos, por allá me dieron la planeación y las obras las terminé a los 6 meses. El 18 de julio yo estaba terminando esta casa. Me acuerdo muchísimo porque esta casa, cuando efectivamente en la subasta me notificaron que yo había sido el ganador, como a los 2 minutos me llegó un correo de la inmobiliaria que la estaba diciendo, Leo Suárez, ¿a usted no le gustaría salir en este programa de la BBC que se llama Homes Under the Hammer, donde el presentador es este exfutbolista que se llama Dion Dublin? Aquí ven ustedes a Dion Dublin cerca a mí en la sala de la casa. Yo le dije, sí, claro, me encantaría, ¿por qué no? Pues bueno, está casualmente en nuestra página web en www.bienes.co.uk. Está el video de esta propiedad por si lo quieres ver, para que veas un proyecto de desarrollos permitidos por si es algo que estás pensando. ¿Okay? Bueno, caso de estudio número 2. Otra propiedad a las afueras de Liverpool, también, en Oxton. Como unas 2 millas de la otra propiedad que salió en la BBC. Vimos esta propiedad divina, semiadosada, más o menos construida en 1890, inmensa también, de 6 habitaciones con 2 salas y además un sótano que tiene potencial. Inmediatamente dijimos, wow, bueno, esta también está grandísima, es una propiedad más costosa que la anterior, pero un jardín también enfrente, que nos encanta, un jardín en la parte de atrás. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta propiedad? Entonces vamos a convertirla en una casa en ocupación múltiple. Creo que ya estás adivinando, ¿cierto? Pero quiero mostrarte, por ejemplo, qué hicimos en la parte de adentro. Mira, la parte del ático, que era habitable, nosotros lo que queríamos seguir haciendo lo habitable, pero quiero mostrarte algo muy interesante. No se trata de solo ir y arreglar un problema de humedad que teníamos en toda la esquina donde viene el valle, donde bajan las canales del techo, ¿sí? Y que esa agua estaba permeando, no solo desde la cubierta, afectaba a la segunda planta, también la primera planta, o bueno, la tercera planta, porque los que vienen de Latinoamérica, ¿ok? Aquí en Inglaterra los pisos son diferentes a Latinoamérica. El ground, first and second, en Colombia sería el primero, el segundo y el tercero. ¿Okay? Este es el tercer piso colombiano, el segundo piso inglés. Este problema de humedad, inmediatamente me dijo el techo, hay que cambiarlo. Pero resulta que cuando yo quiero a modificar una propiedad, aquí quiero contarte algo, porque muchas personas dicen, uy, no, yo prefiero hacer obras de remodelación, porque un proyecto nuevo es muy complejo. Quiero decirte que en mi perspectiva, en mi opinión, un proyecto de remodelación, perdón, ¿sí? O de renovación es más complejo que un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú empiezas a intervenir esta estructura que tiene 150 años, casi 140 años, ¿ok? Resulta que no me van a aplicar las normas de construcción hace 140 años, sino que me van a aplicar las normas de construcción hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, vamos a convertirla en un HMO de 8 cuartos y casualmente, que es el cuarto del ático, que nos ganamos un espacio al lado, un espacio que no era habitable, le hicimos una estructura para que se ganara la cocina, ahora está encima de la sala de la otra casa prácticamente, creamos una claraboya en ese cuartico. Pues, ¿qué nos tocó hacer? Cambiamos las tejas, colocamos esta telita, es una teja impermeable que se llama felt, dejando las maderas donde estaban buenas, maderas que estaban dañadas las cambiamos obviamente, y no es suficiente solo cambiar el techo y volver a colocar el plasterboard como estaba antes. Antes estaba el plasterboard, la placa, y eso estaba pegada justo debajo de esto. No, a nosotros nos tocó colocar unas placas de aislamiento térmico, que se llama Celotex, de 100 milímetros, y adicionalmente, en el otro sentido, una placa de 50 milímetros, y luego debajo de eso, ahí sí la placa de yeso. Entonces, ¿para qué? Para mejorar la eficiencia térmica, para que este cuarto no sea tan frío. Y el producto terminado volvió a quedar, para alguien que no viera, dijeron, no, solo lo pintó. No, imagínate, cambié las tejas, cambié la telita de abajo. Lo único que dejé fue las maderas que hacían la estructura del techo. De resto, todo es completamente nuevo. Y se ve literalmente por dentro en las mismas dimensiones y en la misma forma que estaba antes. Bueno, ahora es incluso un poco más pequeño porque terminé con un aislamiento que me hizo bajar un poquito la altura del techo, ¿ok? Pero cuando vimos este proyecto y hablamos con nuestro consultor de planeación, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a jugar el ajedrez aquí? ¿Qué ficha vamos a mover primero? Y la recomendación fue la siguiente.
para que la tengas presente si estás pensando en un proyecto de este tipo. Hicimos una planeación abreviada o desarrollos permitidos que nos la dieron en 6 semanas. Rapidísimo, ¿no? Y inmediatamente empezamos las obras. Pero mira, quiero hacer una salvedad. Como yo ya sabía para dónde iba, yo empecé a hacer las obras pensando en que la casa iba a ser de 8 cuartos. Es decir, que me iban a exigir todo el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, que es mucho más exigente cuando te sales de los 6 cuartos y uno dice pasarte al séptimo, eso no es nada. No, mira, es una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, una vez yo dije, no, lo voy a hacer una vez pensando en que lo voy a hacer de 8 cuartos. ¿Y qué hice? Cuando ya estaba arrancando la obra, como a los 3 meses, que se duraron 7 meses las obras, como a los 3 meses mandé una planeación completa esta vez, pidiendo que me dejaran utilizar los 2 cuartos sobrantes que tenía en la habitación, con 2 baños que había construido que me sobraban, ¿sí? En habitaciones y poderla utilizar. Y cuando me dieron esa aplicación, efectivamente pude rentar esos cuartos. Todo el tiempo los tuve vacíos. Desde que terminé las obras, yo salí, renté como al mes ya la casa estaba rentada completamente, incluso como a las 3 semanas, porque estas casas se van así. ¿Mm? Y después, ¿qué hice? La aplicación completa para que me dieran y dejaran alquilar los 2 cuartos. Y luego sí, renté los otros cuartos. En este momento están todos rentados. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a mandar una siguiente aplicación por 2 apartamentos, por un apartamento, perdón, de 2 cuartos en el sótano, que es completamente adicional, la ñapita de este proyecto. ¿Okay? Por eso, cuando vimos esta casa, sabíamos que tenía mucho potencial y que era muy, muy atractiva. Y esta planeación completa esperamos que se dé entre 4 y 8 meses. No la voy a hacer todavía más por todo lo que tengo ahorita en la mesa, con el mastermind presente, me voy a dar un tiempo y lo voy a presentar por ahí. Yo creo que antes del verano la estaré presentando. Bueno, caso número 3, para mostrarte otro proyecto diferente y otro tipo de planeación. Este fue un proyecto que hice en Richmond, en Londres. En este proyecto es una casa completamente separada de las casas de los vecinos. Se cambió este ático, este conservatorio, y se crearon áticos. Se crearon 4 áticos para volver habitable ese gran techo de la casa. Es una casa de más de 300 metros cuadrados. Nos ganamos otros 150 con una extensión muy grande. Demolimos el conservatorio e hicimos una extensión muy grande en la parte de atrás, donde está un salón de la cocina espaciosa muy bonita. Aquí ya está casi terminándose la obra. Y aquí están efectivamente los dormers, se llaman los áticos que queramos. Quedamos 4 áticos, los otros no se ven, uno a cada lado de la casa. Y esta es la casa por dentro con ese jardín tan hermoso. ¿Ok? Para una casa de estas, por si estás pensando en remodelar la casa en la que tú vives, ¿cómo lo hicimos? Mira, planeación completa, que se demoró 4 meses, y justo antes de empezar de tener la planeación, porque ya sabíamos que no la íbamos, teníamos la certeza de que no la iban a dar, empezamos a hacer la preparación de la obra. ¿Y qué quiere decir la preparación de la obra? Quiere decir empezar a remover papeles de colgadura, empezar a sacar cosas, con la salvedad que si nos hubiesen negado la obra, lo único que habíamos podido hacer era obviamente mandar otra aplicación de pronto un poquito menos ambiciosa o remodelar la casa como estaba. Igual la casa estaba de los años 60, 70, sí o sí había que cambiar los papeles de colgadura, sí o sí había que cambiar la cocina. La pregunta era, ¿la cocina va a quedar donde queremos? Afortunadamente la planeación la dieron y se hicieron las obras. Y una vez que se hicieron las obras que tardaron 12 meses, es una obra compleja, la verdad, además de altísimo nivel, de alto nivel de acabados, procedimos a hacer una aplicación de desarrollos permitidos para poder hacer un barbecue en el jardín. ¿Ok? Y, y ahí sí hacer esas obras. Y ahorita estamos pensando en hacer una aplicación al frente para cambiar la entrada. Y acuérdate, siempre que se cambien las fachadas hay que hacer una aplicación completa. Entonces aquí se vendría otra aplicación completa que puede demorarse otros 4 o 6 meses y luego más abajito las obras. Pero ya me queda sin espacio para los que están viendo la pantalla, por eso no lo conté. Pero esto es para contarte que uno puede hacer una mezcla de diferentes mecanismos de planeación de acuerdo al proyecto y de acuerdo a las necesidades que tengas. Otro caso de estudio, un proyecto comercial, que son los que me fascinan. ¿Okay? Este era un proyecto, esta era una tiendita, una tienda donde se vendían, una tienda de abarrotes, ¿sí? De las que uno va, los newsagents que se ponen aquí en el Reino Unido. Y si te das cuenta, para los que ven la parte de arriba de la pantalla, no tenía ventanas. Esto alguna vez puede ser residencial. Esto fue construido como en 1900, tiene 120 años este edificio. Y sellaron las ventanas porque lo utilizaban como almacenamiento. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta que podíamos crear 5 apartamentos y quedarnos con 2 locales comerciales. Lo primero que hicimos fue pedir una licencia, una planeación para que nos permitieran hacer 2 ventanas en una pequeña extensión en la parte de atrás, la cual nos aprobaron. Luego nos tocó hacer otra aplicación
para permitir que nos restituir las ventanas, o sea, quitar los ladrillos que habían tapado y volver a colocar las ventanas como ves en la tercera fotografía. Pero ¿cuál fue el alcance para poder convertirlo efectivamente de comercial a residencial? Una planeación primera completa para las dos ventanitas de atrás. Luego duró 2 meses. Luego otra planeación completa para poder quitar los ladrillos, 2 meses también. Luego, por desarrollos permitidos, nos tocó demostrar que el edificio era comercial, ¿ok? Porque imagínate que para la autoridad local, es una historia larga, pero te la voy a contar aquí muy brevemente. Para la autoridad local, la persona que pagaba los business rates, que son los impuestos que se pagan por metro cuadrado, que era el anterior dueño, solo pagaba diciendo que era retail o que era una tiendita en la primera y la segunda planta colombiana. ¿Okay? En la tercera planta, en el tercer nivel, no pagaban, porque nunca lo utilizaban. Tenían razón, ¿para qué iba a pagar por algo que no utilizan? Pero cuando yo fui a hacer mi aplicación de planeación, la autoridad local se dio cuenta de esto y me dijo, momentico, esto no era comercial, todo resulta que la planta de arriba, la tercera planta, era otra cosa, que no sabían que le dije, pero mire, no es residencial porque no tiene ventanas. Pues me tocó hacer esta aplicación, después me negaron 2 aplicaciones, 4 aplicaciones me negaron acá, ¿okay? De otra que ya te muestro, ¿ok? Pero me tocó devolverme, demostrarles primero por un mecanismo, demostrar que efectivamente era comercial, y luego sí hacer la aplicación de private approval, o de aprobación previa, que me negaron 4, ¿ok? Para devolverme. Pero me negaron 3 y la cuarta fue la vencida, ¿ok? Que demoró 2 meses y después efectivamente ahí sí nos dimos cuenta, oiga, ya que tenemos esto, ¿para qué nos quedamos con 2 locales comerciales? Hagamos otra aplicación comercial para poder efectivamente convertir, para poner una aplicación de prior approval, perdón, de aprobación previa, para convertir los 2 shops que teníamos abajo y quedarnos en vez de 5 apartamentos con 7 apartamentos. Entonces, y ahí sí, una vez nos den las aplicaciones, vamos a hacer las obras. Pero en realidad, nosotros vamos a empezar a hacer las obras de los 5 apartamentos, dejando estos espacios de adelante sin tocar, mientras estamos esperando la definición de estas aplicaciones, ¿ok? Porque no puedo empezar a convertir los 7 apartamentos, pero yo ya puedo empezar a implementar la que ya tengo. Y las obras duran tan solo 5 meses. Entonces, esto era para contarte que no es como, ay, quiero convertir un edificio y es solo este elemento. Mira, hay un poco de combinaciones y estrategias que debes seguir. Pero quiero contarte qué es un permiso de planeación. Mira, porque el permiso de planeación, ¿qué involucra? Primero, la investigación preliminar. Tienes que mirar lo que aplica en esa autoridad local. Y para eso, mira, los profesionales, te recomiendo. Te puedes gastar meses leyendo regulación, pero te vas a enloquecer. Mira, contrata un profesional que te ayude con esto. Hay que hacer la planificación y diseño, porque tú tienes que pensar que lo que vas a hacer lo vas a construir. Y aquí es donde los 2 aspectos son muy importantes. Primero, el aspecto de planeación que te acuerdas y el segundo aspecto que es las regulaciones de construcción. Porque lo peor que te puede pasar es que te den permiso para construir algo y que cuando lo vas a construir te digan, resulta que no, de acuerdo a la norma de construcción, esto tiene diferentes dimensiones. Consecuentemente, le toca ir a cambiar la aplicación que ya hizo. Le toca devolverse, ¿ok? Entonces, por eso es importante que lo tengas presente antes para que lo involucres en la planeación de una vez y que sepan cómo va a ser, que sea construible para que te dé el permiso de planeación. Luego tienes que preparar la solicitud. Y preparar la solicitud, ¿qué? A tener los planos, los cálculos estructurales, detalles de construcción, todo lo que hace parte del diseño, ¿ok? Mira, los planos estructurales no hacen parte del diseño como tal, pero seguramente van a tener implicaciones en los volúmenes, en los espacios. Entonces es posible que es muy importante que los incorpores a pesar de que no se envían, ¿ok? Quiero decirte, por ejemplo, si vas a meter unas vigas inmensas, pues que una vez sepas que esas vigas tienen cierto volumen, ciertas dimensiones que te van a afectar la envoltura, que es finalmente lo que le interesa a la gente de planeación. Cómo se ve por fuera y que los espacios por dentro sean funcionales, ¿ok? Luego debes hacer la presentación de la solicitud y aquí nuevamente juega un factor muy importante cuando la haces. La tienes que hacer, la puedes hacer en el momento de arrancar las obras, tienes que hacerla antes, esperarte que tenga el permiso para hacerla y obviamente pagar la tarifa, dependiendo de la aplicación, dependiendo del número de unidades, por ejemplo, en el caso de apartamentos, pues te va a costar, ¿ok? La autoridad local se toma el tiempo que toma para la aplicación de planeación, como te decía, para los private approval y perdón por la mezcla de idiomas, por la aprobación previa, máximo 56 días. Para las otras pueden durar entre 2, 6 a 8 meses, como viste. ¿Okay? En algunas aplicaciones consultan a los vecinos. Desarrollos permitidos no los consultan o casi nunca los consultan. Se los pueden consultar, pero no es obligatorio, mientras que en una aprobación previa sí y en una aplicación completa. Entonces es muy importante que estés pendiente que a los vecinos les van a mandar una carta
diciendo el señor Leo Suárez quiere convertir este edificio, ¿usted qué opina? Y la gente puede ir, le dan 22 días para que manden sus opiniones y obviamente el consultor de planeación, el oficial de planeación de la autoridad local que está revisando la aplicación, debe incorporarlas en su análisis para hacer un reporte y pronto sugerir que efectivamente se apruebe o se niegue, ¿ok? Y te van a dar una decisión. Cuando te den la decisión, bingo, ahí sí es una maravilla, porque ahí ya puedes o bien demostrar que era desarrollo permitido, si ya la habías hecho, o si en el caso de Prior Approval o de Full Planning, ahí sí puedes empezar las obras. Y debes hacer una implementación de cómo vas a planearlo. ¿Por qué? Porque tienes hasta 3 años normalmente. Si te dan el permiso de planeación y no lo haces, esto caduca, ¿ok? Eso tiene una fecha de vencimiento, como los yogures. Es para que los tengas presentes. Entonces, bueno, ese era el primer requerimiento básico muy importante, que es la planeación. Pero como te dije, es muy importante que tú incorpores en tus diseños, de una vez que vas a mandar a planeación, el segundo aspecto, que es la aprobación de los reglamentos de construcción. ¿Mm? ¿Y esto cómo se hace? Hay dos formas. Uno, con la autoridad local directamente, o con una compañía privada. Yo he utilizado los dos y te digo, depende de la ubicación. Hacerlo privado o hacerlo con la autoridad local directamente. Y yo te digo una cosa, mira, depende. Por ejemplo, en algunas partes de Londres, hacerlo directamente con la autoridad local le va a uno muy bien, porque son muy rápidos. En algunas partes de Londres, en otras partes de Londres, es mejor irse con el privado de una vez. ¿Mm? Por ejemplo, el proyecto que te acabo de mostrar, el caso de estudio que hicimos en Richmond, fue con privado porque sabíamos que en esa zona, en Wandsworth, es terrible con el council, porque están atiborrados de trabajo. Entonces, ¿qué debes hacer? Nuevamente, debes mandarles planos de detalle de lo que vas a construir, ¿ok? Aquí no son los planos de planeación, son un set de planos diferentes, con especificaciones. Ellos sí quieren ver efectivamente qué tipo de acero vas a colocar, qué tipo de materiales vas a colocar para garantizar efectivamente que la energía se conserve, para la parte de contraincendio, efectivamente que estás utilizando, por ejemplo, placas de yeso rosadas, que son las que en el Reino Unido te dan protección contra incendio o te retardan el efecto de un incendio. Los planos de detalle, cálculos y planos estructurales, detalles de construcción, los estudios de todos estos ambientalistas, perdón, de todos estos especialistas, como puede ser el caso de uno ambiental, efectivamente los de sonido, los de luz, te los van a pedir acá, ¿ok? Las especificaciones por medio de las cuales vas a garantizar que el sonido no se propague entre una unidad y otra, las especificaciones con las que vas a demostrar que cumples con los requerimientos de mitigación de incendios. Obviamente tienes que presentar todos estos documentos. ¿Cuándo los presentas? Mira, es muy importante. Esto se presenta antes de empezar el proyecto. ¿Por qué? Porque bien lo hagas con la autoridad local o bien lo hagas con un privado, tienes que darle 5 días hábiles. Tú no puedes arrancar las obras sin tener la notificación de Building Control, que la autoridad local está atenta de que tú vas a hacer algo. Y pagar la tarifa. La tarifa nuevamente depende, cambian de autoridad local. No cambian de autoridad local a autoridad local. Las tarifas son estándar en todo el país, pero sí cambian dependiendo de la complejidad del proyecto. Ellos se toman unos días en evaluarlo, Building Control, y luego te van a empezar a hacer un seguimiento y un acompañamiento de obra, que depende de la complejidad del proyecto, puede ser entre 4, 6, hasta 8 veces durante el proyecto, ciertamente cuando hay hitos muy importantes. Por ejemplo, un hito importante, cuando vas a empezar a fundir el concreto en una excavación. Building Control quiere ir y efectivamente ver que el sustrato donde está la base de la cimentación está en un suelo firme. Yo he visto el caso que el inspector de Building Control o inspector de regulaciones se ha metido a la trinchera a 2 metros y dice, présteme una pala. Y él coge con una pala y empieza a sacar y se da cuenta, efectivamente, ya esto es sólido, aquí ya no hay arcillas, aquí ya no hay suelo suelto, aquí puede fundirme la fundación. Entonces, por eso es muy importante que tu gerente de proyecto o tu ingeniero residente coordine, porque esta persona es una persona ocupada, coordine cuándo va a hacer esa visita. Que si tú sabes que planeamos fundir concreto en 2 semanas, empiece a contactar a Building Control y le diga, mire, yo quiero fundir concreto el lunes de la siguiente semana, ¿ok? O de la que viene, de la próxima. Entonces, por favor, visíteme ese día, porque yo quiero que usted esté ahí y ese día esté el concreto. Lo que menos quieres es que llegue el concreto, una mezcladora, y empezar a contactar al señor de Building Control y que te diga, estoy ocupado, voy hasta dentro de 10 días, ¿ok? Así sea el privado, también tiene una agenda, están ocupados, ¿ok? Y finalmente,
Cuando todo esto ha cumplido, él te va a emitir un certificado que te dice efectivamente tu construcción cumple con las normas de construcción. Este es importantísimo porque es importante para vender la propiedad o para refinanciarla. ¿Ok? Mira, hay personas que he visto, han hecho obras y nunca se han tomado la molestia de contactar a Building Control. ¿Ok? Y no los han ido a molestar sin problema. Pero si te contacta la autoridad local, te dice, tú veo que hiciste una obra y no hiciste Building Control, te toca hacer una aplicación retrospectiva. La aplicación retrospectiva cuesta el doble. ¿Mm? Y no se hace con el privado, se hace directamente con la autoridad local. Y es posible que te hagan rectificar o corregir cosas que no cumplen. Entonces, ¿para qué te metes en ese problema? Hazlo desde antes. Desde antes de mandar la planeación, ponte a pensar, ¿esto sí cumple las especificaciones de construcción? Ok. Si las va a cumplir, perfecto, porque cuando me den la planeación ya sé que va a contactar a Building Control y él me va a acompañar en la obra y es un certificado de garantía de que lo hiciste bien, ¿ok? Y obviamente te van a visitar y al final te dan tu certificado, como te digo, que es muy valioso. Bueno, entonces esos son los aspectos normativos. ¿M? Son las reglas del juego que debes seguir. Mira, si tú quieres hacer proyectos que te dejen dormir por la noche, ¿m? Si de verdad quieres aumentar tu capital en el Reino Unido o quieres dedicarte a esto y ofrecerle este servicio a un tercero, mira, debes entender que tú debes familiarizarte con las leyes de planeación y con las regulaciones de construcción. ¿Ok? Eso es importante. Pero esos papelitos no te van a garantizar que el proyecto se haga a tiempo y en el presupuesto que tú estás estimando. Entonces, quiero darte el tercer elemento básico que yo considero esencial para hacer un proyecto en Inglaterra. Mira, el primero es que debes tener planos y especificaciones muy bien hechos. Nuevamente, la gente dice, no, para que hagámoslo sin planos, una obra tan sencilla, hacer una cocina, una extensión. No, mira, te los van a pedir. Y segundo, es que el plano ejerce un rol importantísimo. Es que es un documento que lo puede digerir tu contratista en el celular. ¿M? Se lo puede llevar en el bolsillo para la casa y consultarlo con la almohada. ¿M? Le puede permitir a él pensar cosas, mientras que si no hay planos, no, pensar cómo darle solución a problemas que tenga. ¿Ok? Mientras no hay planos, todas las decisiones tienen que ser verbales. ¿M? Tú tienes que estar ahí metido todo el tiempo tomando decisiones en la marcha, mientras que el plano te permite esa separación. Y sobre todo, es una herramienta de comunicación donde lo que tú estás esperando que se construya, alguien lo puede tomar, interpretar, analizar y decir efectivamente vamos a hacerlo así como a él se le ocurrió o a ella se le ocurrió, ¿ok? Pero los planos no son suficientes. Para, para poder estimar el costo, hay que determinar las cantidades de obra. ¿Y las cantidades de obra qué es? Escoger los planos de construcción, no los planos de planeación, y ponerse a contar y contar y decir cuántos metros cúbicos de concreto, cuántos metros lineales de ladrillo, ¿ok? Cuántos trozos de madera y de qué dimensiones, ¿ok? Cuántos elementos de acero y de cuáles dimensiones. Todos tienen una listica. A los que les fascina el Excel son Exceles y Exceles y Exceles, ¿ok? Vamos a definir los acabados de pisos. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cada tipo de piso? Por algún lado colocarás cerámica, en otro lado colocarás tapetes, en otro lado colocarás laminados, en otro lado colocarás maderas, ¿ok? Porque sin esas cantidades, ¿sí? Y sin saber cuántos son y qué especificación, ¿cómo puede un contratista decirte eso va a valer tanto? Mira, a mí me da risa cuando hay gente que entra a las obras todos serios, ¿no? Se quedan así como pensativo, como esperando esa iluminación divina y dice, esto vale 450.000 libras. Yo me río, yo me río. No, es que yo tengo experiencia, es que yo ya sé cuánto vale una obra, yo ya he hecho 100 obras, pues todas las obras las he hecho mal. Esa es lo que es mi respuesta siempre, lo que yo les digo. ¿Y por qué les digo eso? Y a veces me ofenden mucho los contratistas. Pues porque usted, ¿cómo sabe que yo quiero un baño donde la tina cuesta 5.000 libras y usted está pensando en una de 2.000 o una de 1.000? ¿Mm? ¿Cierto? O ¿cómo sabemos qué nos vamos a encontrar detrás de ese muro cuando lo tumbemos? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a remediar? ¿Qué me va a decir mi ingeniero estructural para solucionar eso? Mira, por eso es muy importante, y si te diste cuenta en uno de los casos de estudios, en todas las obras yo lo hago, lo primero que hago es correr a empelotar la obra. ¿Ok? ¿Por qué? A quitarle al potencial contratista esos, aquí lo llamamos estos bolsos, pockets, donde hayan los unknowns. Discúlpame la mezcla de idiomas, pero es
las cosas que él no sabe que él no sabe. ¿Sí? Porque no las puede ver. Como no las puede ver y hay un riesgo, pues ese riesgo te lo va a pasar como cliente. ¿Ok? Entonces es muy importante que tú le empelotes y con los planos les hagas cantidades de obra y ojalá con la casa ya o con la propiedad ya desocupada. Obviamente, si estamos hablando de un proyecto de construcción nueva, es mucho más sencillo. Y por eso, ¿ves? Los proyectos de construcción nueva son mucho, mucho más sencillos. Y con eso puedes hacer la estimación de costos de verdad. Costos tanto de materiales por capítulos, ¿me entiendes? Cuánto valen las cocinas, cuánto valen los baños, cuánto vamos a gastar, metros cuadrados de estuco, cuánto vamos a gastar de pintura, efectivamente, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y cuánto es la mano de obra para colocar, porque son dos cosas separadas. Mira, en algunos proyectos tú puedes optar por comprar los materiales y solo contratar la mano de obra. En otros proyectos, no, decide que el contratista lo haga todo. ¿Ok? Pero mira, independiente del método que hagas, piensa que tú compras los materiales o que los compre el contratista o cada uno de los subcontratistas, ten presente que nadie es capaz de estimar todo con certeza. Por tanto, incluye una contingencia entre el 5 y el 10%. ¿Ok? Yo me he puesto juicioso a mirar la contingencia de los proyectos que he tenido y obviamente, en algunos ha habido porque se han disparado los precios de los materiales. Esa contingencia fue un proyecto tuvo una alza terrible como el 40% en los materiales, ¿ok? Cuando tuvimos este pico de inflación terrible y todo el mundo lo sufrió, por eso es que tantos proyectos no los han parado, es una verdad. Pero mira, en los proyectos en condiciones normales, normalmente estoy entre un 5 y 7%, ¿ok? Para que lo tengas presente. Entonces, no creas que solo un Excelcito y con eso va a ser el costo, no, porque van a pasar cosas. Si es un proyecto de remodelación, te vas a encontrar con sorpresas. Y como te vas a encontrar con sorpresas, debes ser muy consciente que al contratista hay que darle en detalle, decirle, mire, usted me va a hacer 100 metros cuadrados de ladrillo, ¿sí? Y de ladrillo de tal tipo, colgado así, pegado así, con tal mortero, con tal especificación, ¿ok? Pero si en la marcha a ti se te ocurre agrandar algo, ¿sí? Que te lo permitan los planos, por cierto, ¿ok? Porque ten presente, si lo aprobando puede salirte, pero algo interno, si de pronto crear un nuevo nicho, una chimenea adentro y se va mal ladrillo, pues tienes que reconocerte al, al contratista que le vas a pagar un extra por esos metros y debes definirle cómo lo vas a cuantificar y cómo se lo vas a pagar. Y de la misma manera, si tú le dices, ¿sabes qué? Es que mira, esto lo puedo cambiar y hay que demoler, esa modificación tienes que pagársela. Y eso está fuera de las contingencias, porque es algo que apareció, que no era del control del contrato. Bueno, las contingencias son para los extras, sí, pero perdón, las modificaciones son cosas que tú en la marcha cambias que no están en la contingencia, ¿ok? Inicialmente. O sea, puede ser que tú digas, como no tuve contingencia, hagamos estas modificaciones, ¿ok? Pero inicialmente trátalas conceptualmente de manera separada. ¿Por qué? Porque es bueno para el contratista, para crear una relación de largo plazo, en el que él sepa que cualquier extra modificación se va a cuantificar y se le va a pagar. El IVA, mira. ¿Y aquí por qué hago un énfasis? Si tú vas a crear una compañía de construcción, ¿sí? O si tú vas a utilizar un contratista para una propiedad en la que hay un cambio de uso, el IVA no es del 20% como cuando tú vas al supermercado a comprar productos de aseo. ¿No? La comida es cero, es sin IVA, por eso digo productos de aseo, ¿ok? Entonces mira lo interesante. Solo es 5% para los proyectos de modificación o sí, para los proyectos de cambio de uso, por ejemplo, para una casa unifamiliar a multifamiliar o un edificio comercial a residencial. Si es vivienda nueva, perdón, el IVA es cero. ¿Mm? Entonces, aquí nos crea un problema o una oportunidad. Resulta que si tú estás comprando los materiales, lo que tú puedes hacer es haz un contrato de maniobra con el contratista para una vivienda nueva que el IVA es cero, o para un cambio de uso donde el IVA es 5. Y si el contador de él no le entiende, mira, pon a tu contador que hable con el contador y ellos se lo explique, porque que busque en internet porque así es. ¿Okay? Hay muchos que dicen, no, yo le paso el IVA del 20%. No, el IVA del 20% solo aplica para las remodelaciones. Si era una casa eh, de una familiar, ¿ok? Y tú le haces una cocina, la agrandas, por ejemplo, como el caso de estudio que vimos de Richmond, el IVA es el 20%. Ahí sí el IVA es 20%. Tristemente, porque no le cambiaste de uso, ¿ok? Pero en los otros proyectos, ¿qué haces? Tú te registras y después haces una solicitud de devolución del IVA. Entonces, tu costo de compra de los materiales es menos 20%. Y tenemos presente porque eso hace la diferencia en un proyecto grande, ¿ok? Sí que hay un proceso administrativo contable engorroso, es cierto. Pero mira, todo eso te lo digo, pero cuando tú ya tienes certeza de estos elementos, cuando puedes ir a buscar un contratista adecuado para el proyecto. ¿Y cómo busca un contratista adecuado? Ese contratista lo busca uno por referencias. Mira, si no, si estás buscando un contratista por primera vez,
Busca un contratista que haya hecho obras del alcance similar al que tú estás buscando. Y yo digo una cosa, me encantan los promedios. Mira, si tú eres al contratista, dígame cuántos proyectos tiene, ¿ok? Y tengo proyectos del rango, por ejemplo, entre 50.000 hasta 500.000. Tengo 4 proyectos o proyectos pasados, todos están en este rango, ¿ok? Y si tu proyecto es un proyecto de 10.000 libras, este no es el contratista para ti, porque no está en el rango de este señor, ¿ok? Por el contrario, si el señor solo hace proyectos de 50.000 a 500.000 libras y tu proyecto es un proyecto de 2 millones de libras, ¿ok? Porque tú hiciste una estimada de cuánto va a costarte, este contratista no es el tuyo. Es muy grande. Idealmente, si tu proyecto es un proyecto de 300.000 libras, ¿sí? Este es el contratista ideal, porque estás en la mitad. Te va a prestar bolas, eres un cliente importante. Está acostumbrado a hacer proyectos de ese tipo. Entonces, mira, no pienses que, ay, es que es tan buena gente, lo hace. No, mira, búscate un contratista que tenga la experiencia para lo que estás buscando, porque seleccionar el contratista adecuado para tu proyecto es tan importante como tener los planos aprobados y saber que cumples con los requerimientos de Building Control. Entonces, y además tienes que decirle, mire, y adicionalmente, vamos a hacer una retención de la obra del 5%. Uy, ¿cómo así? Sí, de lo que sea que acordamos de esas 300.000 libras, voy a coger y le voy a retener 5%. Y de ese 5%, la mitad, el 2.5, se lo pago el día que terminemos el proyecto y el otro 2.5, 6 meses después como garantía de obra. ¿Por qué? Porque miran, todos los proyectos aparecen las goteritas, los defectos, las cosas que hay que corregir, que no se da cuenta uno el día que el contratista está cargando la van y se va. Esos aparecen a los 2, 3 meses. Entonces, después de 2.5 meses, cuando ya te ha venido a solucionar todas las críticas, las cositas que salen, le pagas el resto. Y este 2.5 se le paga el día que termina la obra. ¿Cuándo termina la obra? El día que tienes el certificado de Building Control. ¿Okay? Ese es el día que termina la obra. ¿No? Exactamente, la verdad. No es el día que él sube las herramientas a la camioneta, que casualmente suele ser más o menos el mismo día, porque siempre por ahí está haciendo una que otra cosita, un detallito mientras está llegando el certificado, ¿ok? Pero quiero decirte que en realidad es cuando te entrega Building Control y te dice, sí, efectivamente, lo que el contratista hizo cumple las normas de construcción en el Reino Unido. ¿Y cómo le divides los pagos al contratista? Porque no, mira esos contratistas que me dicen, listo, esto cuesta 300.000 libras, deme 150.000 para arrancar y váyame dando de a 20.000 o 30.000 libras cada viernes, y siempre es el viernes. Ese no es el que te sirve. Te digo, no. El contratista ideal es el que es capaz de trabajar y cuando tu gerente de proyectos o tu ingeniero residente le hace un corte de obra, de acuerdo efectivamente que el avance sea efectivamente cierto, se le pague por lo avanzado. A veces es muy difícil hacer cuantificaciones de obra y a veces yo te digo, en algunos proyectos yo digo, si el proyecto va a demorarse 6 meses, yo le voy a dividir los pagos en 6 meses. Incluso yo me doy un poquito más. El contrato siempre dice, no, yo lo termino en 5 meses. Digo, no, te lo voy a dividir en 6 y usted después me lo va a agradecer. ¿Por qué te lo va a agradecer? Porque no hay nada peor que un contratista o una situación en la que el contratista ya recibió todos los pagos y todavía le falta 10% de la obra. Ya está desmotivado. Él ya está pensando en el siguiente proyecto. Él ya no quiere venir a tu proyecto y ya no le está generando ingreso. Es muy importante tenerlos apretaditos, ¿ok? Pero tampoco mucho, porque si tú no le llegas con la plática el viernes, no le pagas a sus obreros, el lunes no les llega. Entonces hay que hacer un justo balance. Entonces por eso esta división de los pagos aquí es donde a veces deja de ser tanta ciencia y se convierte más arte, ¿ok? Pero en mi experiencia, yo he hecho de los dos mecanismos. De a veces al contratista le sale el corte 2.000 libras esta semana, donde la otra semana le salen 50.000 libras, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí hubo avance de obra. Ah, ¿por qué? Porque resulta que esa semana no le llegaron los materiales que le estaba esperando, se le enfermaron unos muchachos y el avance de la obra no estuvo. Resulta que el señor tiene 2 o 3 proyectos adicionales, no se da cuenta, los muchachos terminan otro proyecto, que no termines tú pagando la mano de obra para el proyecto de otro, ¿ok? Entonces, por eso es efectivamente en lo que se ha hecho, ¿sí? Y estar encima. Mira, por eso el gerente de proyecto es muy importante. Pero bueno, espero que hayas encontrado útil este tercer elemento. Esto me lleva a la parte final de este episodio. Pues espero que no te vayas todavía porque de pronto tengo algo que te interese. Yo les conté que vamos a hacer un mastermind. Y este mastermind lo vamos a lanzar el 19 de marzo. ¿Okay? Como decía al inicio de este episodio, ¿para quién es este mastermind? No es para todo el mundo. Este mastermind es para gente que de verdad quiera
arrancar, que quiera hacer proyectos más complejos, que no quiera solo ir a comprar un apartamento y rentarlo y dárselo a un agente inmobiliario para que lo rente. No, esto es para alguien que quiere hacer inversiones inmobiliarias en el Reino Unido donde se involucra una transformación de un activo. ¿Ok? No son para todo el mundo, insisto. Mucha gente va a decir, no, no, yo prefiero, yo sigo ocupado, yo no tengo tiempo para nada, yo tengo un trabajo que me demanda mucho, tengo una esposa que me demanda mucho, o un esposo, tengo unos hijos, o mis papás, etcétera, etcétera, muchas ocupaciones, yo no tengo tiempo para hacer esto. Entonces, esto no es para todo el mundo, ¿ok? Pero si tú quieres, por ejemplo, hacer HMOs como 6 cuartos, como este que te mostré, ¿cierto? O un HMO más completo, 8 cuartos más un apartamento, ¿cierto? O una remodelación completa para tu vivienda o para la vivienda de otro, hacer lo que se hace un flip, ¿sí? Comprar una casa muy barata, ojalá, ojalá, porque eso se hace el dinero, y hacerle una remodelación, adicionarle valor en verdad, adicionar metros cuadrados. No se trata de ir a cambiarle los pisos y los azulejos, ¿ok? Porque eso la verdad no mueve la aguja, digo yo. Lo que mueve la aguja es crear metros cuadrados. Ahí es cuando se adiciona valor, ¿ok? Y aquí sobre todo comprar barato es muy importante. En todos los modelos en realidad comprar barato es importante, porque si no, si ya pagaste mucho de entrada, pues estás afectando tu línea de utilidad al final. ¿Ok? O una conversión comercial, por ejemplo, como esta que va a ser de 7 apartamentos. O si tú quieres que te ayudemos durante ese año que va a durar todo el mastermind en un proyecto propio. O adicionalmente de los proyectos que yo estoy haciendo y de los proyectos de tu proyecto, que aprendas de los proyectos de los otros miembros. ¿Sí? Porque por eso esto no es una clase magistral, esto no es una cosa para ver cómo Netflix, es una cosa para estar participando activamente, para que de verdad puedas sacarle jugo y provecho al conocimiento, a mi experiencia. No, no quiero aquí llenarme de ínfulas, no soy la persona que sabe más de construcción del mundo, no soy la persona que más proyectos ha hecho en el mundo, pero soy alguien que te los va a explicar en español y pues que me encanta compartir mi conocimiento y ver a otras personas de verdad aprovechar esta maravillosa industria y lucrarse y crear riqueza y generar trabajo. Es que reactivar la economía, efectivamente restituir o darles un nuevo uso, un nuevo propósito a edificaciones que están abandonadas o simplemente subutilizadas. Entonces, este mastermind que vamos a lanzar el 19 de marzo es para un grupo de personas que estén en el Reino Unido o fuera del Reino Unido. Ya te voy a contar por qué. ¿Mm? Con una premisa. Bueno, hay varias premisas. La más importante es que permita que otras personas aprendan de tu proyecto. Y si no tienes un proyecto aún y hasta ahora lo estás buscando y dices que yo quisiera hacer este proyecto, pero necesito a alguien que me lleve de la mano, alguien que me sirva como de guía, como que me colabore. Bueno, en 12 meses es imposible que no te lo encontremos, ¿ok? Pero eso sí, el día que lo encuentres, tienes que permitir que los otros miembros se beneficien de esa retroalimentación que te estoy dando y que incluso acepte retroalimentación o opinión de los otros miembros. Yo también, mira, ya hay gente que ya me ha escrito que está interesada en el mastermind, gente que ya ha hecho inversiones y que ha hecho proyectos de remodelación pequeñas, pero ve mucho valor en esto. Y la retroalimentación de ellas es muy valiosa, de esas personas es muy valiosa también para ti, ¿sí? Porque vas a escuchar otra opinión, solo la opinión de Leo Suárez. Entonces, por eso es muy importante que vayas con la mente abierta y que permitas, obviamente, de acuerdo, a haber un acuerdo de confidencialidad para cada uno de los participantes, efectivamente, porque hay proyectos que son proyectos que están vivos, perdón, y sobre todo que puedas invertir. Alguien que quiera solo coger el conocimiento como para no llevar, para guardárselo y decir, es que yo me hice un mastermind con ese Leo Suárez, fue buenísimo, la pasé sabroso ese año. No, alguien que ya esté listo para invertir. ¿Por qué? Porque para que le saques provecho, porque para que digas, no, sí, pues yo quiero tomar el mastermind hoy, de pronto por allá mañana, o en 2 años, o de pronto nunca implemento lo que me enseñaste, Leo, no. Entonces tú no eres el candidato. Aquí es por aplicación, ¿ok? Es la verdad. Y quien quiera tener acceso a mi experiencia, a mi red de contactos, porque te voy a abrir mi libro, mostrarte con quién hago mis proyectos. Si necesitas ayuda particularmente para tus proyectos, te vamos a ayudar. No me voy a convertir en tu gerente de proyectos, ¿ok? Eso es otra cosa diferente. ¿Sí? Pero sí te voy a ayudar a escoger ese gerente de proyectos o a ese residente de obra y a llevarte de la mano. ¿Okay? Pero no voy a ser tu gerente de proyectos, a no ser que de pronto para un proyecto que sea donde yo estoy cerquita, muy particular, podamos llegar a algún acuerdo. Eso sí es diferente, ¿ok? Pero quiero dejar la salvedad. Yo no voy a ser el gerente de proyectos. Pero ¿para qué te sirve? Mira, para que tengas soporte, que sepas que no estás solo o sola haciendo esto. Porque este negocio inmobiliario a veces es un poquito frustrante por eso, porque uno necesita hablar con gente que esté en la industria, que le, oiga, déme una opinión, ¿usted qué opina con esta situación? Bueno, para eso es. Para que hagamos de rendición de cuentas, porque espero que tengas compromiso. Bueno, vamos a buscar un proyecto, si quieres ese proyecto, vamos a buscarlo. No me puedes venir a la siguiente reunión, no, es que no he hecho nada, no. De esto se trata. Y vamos a
a buscar un ambiente proactivo entre todos los miembros para que todos de verdad se beneficien. Pero bueno, yo les comenté que es para participantes de dentro y fuera del Reino Unido. Mira, y le hemos estado dando vueltas con personas que quieren tomar el Mastermind que me contactaron, cómo vamos a hacer el formato y llegué a la mejor conclusión, espero que tú me lo digas. Mira, va a haber un formato presencial en el cual vamos a tener 10 reuniones de un día completo. Es decir, nos vamos a encontrar en Londres o cerca a Londres y vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un sitio de reuniones, ¿ok? Donde vamos a estar reunidos los 4 o 8 miembros personalmente. Cuando quiero decir miembro es algo muy importante. Si tú de pronto tienes con tu pareja o un socio con quien van a hacer el proyecto, aplica conmigo. Hasta máximo 2 personas por membresía, ¿ok? Desde que efectivamente tengan una sociedad y que sean socios, ¿no? No es que digamos, unámonos los dos para que paguemos la mitad, no. Tienen que ser ya, que me demuestren que efectivamente son socios, lo que es la pareja, efectivamente. ¿Por qué? Porque pues no quiero que uno aprenda y el otro se quede corto, porque no te serviría. La idea es que los dos se ayuden, ¿ok? Hasta 2 personas máximo, ya 3 no. 10 reuniones. ¿Cuándo arrancamos? La primera reunión es en abril. Luego se viene mayo, junio. En agosto no tenemos reunión. ¿Por qué? Porque hay vacaciones. Mira, de una vez seamos realistas. Todo el mundo en el verano está disfrutando. ¿Ok? Igual que diciembre. En diciembre tampoco nos reunimos. Y terminamos en marzo del año entrante. Vamos a tener 2 visitas de obra a mis proyectos o a proyectos que escojamos dentro de los miembros del Mastermind, si los llegan ya a ese punto. Y tiene que ser una visita en junio. Seguramente va a ser a uno de mis proyectos y ojalá el de marzo ya sea uno de los miembros. Sería espectacular. ¿Ok? Entonces, este es el grupo para la gente que está en Inglaterra y que puede venir a Londres 12 veces al año. ¿Ok? Y las fechas, vamos a definirlas, obviamente. Ya quiero que estés muy pendiente para el 19 de marzo. Antes lo voy a estar lanzando, voy a contarte qué fechas son para que veas, porque no te las puedo mover. Las fechas son las fechas y punto. Entonces, necesitas disponibilidad. No te las pierdas, obviamente. La idea es que le saques provecho, para que puedas mover tu calendario. Que si vas a tomar vacaciones, pues tristemente las vacaciones son esos 12 días. ¿Okay? Tiene que hacer parte porque es una inversión y por eso esto debe tener un costo y un sacrificio personal, porque si a la gente no le cuesta, no le saca provecho. Pero si tú de pronto dices, uy, Leo, pero yo no vivo en Inglaterra, ir 12 veces hasta Inglaterra para mí es muy difícil. Quiero contarte que vamos a tener un mastermind corriendo en paralelo a este, en el que vamos a hacerlo en línea. Son solo 4 horas virtuales, no son de 9 a 5, lo hacemos de 1 a 5 de la tarde con un pequeño break. ¿Okay? En realidad puede ser de 1 a 3, luego media hora y luego de 3 y media a 5 y media. ¿Okay? Para que tengas un receso, para un descansito, hablar con los otros miembros, hagas algo que tengas pendiente, porque va a haber mucho contenido, obviamente en el mismo formato. Y las reuniones son diferentes. O sea, la persona que venga al formato, la reunión presencial no es el mismo día de la versión online. Pero quiero decirte que las personas que están en el presencial van a tener la oportunidad de atender el en línea. ¿Okay? Mientras que las personas que están solo en línea no van a tener la oportunidad del presencial. Pero estas 2 visitas de obra sí las vamos a hacer al tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me interesa que se conozcan. Las personas las que están presenciales, que pueden atender las reuniones en línea, van a poder conocer a los otros miembros. Vamos a tener un grupo privado de WhatsApp, un grupo de Facebook, donde vamos a estarnos interactuando y colaborando durante todo el año. ¿Para qué? Para que cuando estén estas visitas ya nos conozcamos y efectivamente nos nutramos de los proyectos. Esa es la idea. Pero lo hago así porque hay muchas personas que incluso están en Inglaterra, tienen una agenda muy complicada y de pronto sacar un día completo, venir a Londres, es difícil porque tendría que venirse el día anterior, etcétera, etcétera. De pronto puedan venir a 7 reuniones y atender a todas las presenciales. Entonces, ese va a ser el formato. Y eso era lo que te quería contar. Entonces, si tú estás interesado en el Mastermind, mira, agenda una llamada gratis conmigo. Vas a bienesraíces.co.uk o a bienes.co.uk, ambos dominios funcionan y llevan al mismo sitio, por cierto. Y en la parte de arriba me contactas y agendas una llamada y hablamos. O mándame un correo y me cuentas. Bueno, pues ese es el contenido que tenía yo para la sesión de hoy. Espero que lo hayas encontrado muy valioso, que veas por qué a mí me apasiona tanto este negocio inmobiliario y, y la verdad es que yo creo que es una oportunidad inmensa, inmensa de generar valor,
Se vienen oportunidades inmensas en el Reino Unido con estos cambios de regulaciones, con los cambios de los desarrollos permitidos para edificios comerciales, con el potencial del Airbnb, con dividir viviendas en apartamentos. Entonces, qué bueno que tengas estas herramientas para tu arsenal. Y si el Mastermind es para ti, no te preocupes. Por favor, sigue viendo este podcast. Seguiré haciendo mi compromiso de un episodio mensual y dándoles contenido de verdad, ayudando a la comunidad para que aprovechen de este maravilloso mercado y que generen riqueza y pues bienestar para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme hasta acá. Por último, algo que nunca hago, pero si tú ves que esto es útil para tu conocimiento, para tu crecimiento, no solo personal, sino económico y financiero, suscríbete al canal si no lo has hecho. Por favor, compártelo con tus amigos. Te lo agradezco mucho. Bueno, chao, chao.